Mi nombre es Jaime Isaac Salinas Gómez y yo les hablaré sobre el rhabdovirus y el rhabdovirae. Comenzaríamos con lo primero, que sería el virus de la rabia. El virus de la rabia es una enfermedad infectocontagiosa de evolución aguda, habitualmente mortal. Esta enfermedad se caracteriza por presentar lesiones en el sistema nervioso central y es causada por el virus de la rabia, que se transmite entre los animales de sangre caliente y el hombre. Por tal motivo, se encuentra clasificada entre la zoonoses. La rabia es la 10ª causa de muerte entre las enfermedades infecciosas, produciendo 60.000 decesos anuales. Ahora les hablaré sobre la clasificación. Entonces tenemos que el virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdovirae, del griego rhabdos, bastón, y los miembros de esta familia se clasifican en 3 géneros de virus animales. Están los lisavirus, los efenomovirus, los vesiculovirus. El género lisavirus contiene 7 especies: el virus de la rabia, el virus del murciélago de Lagos, el virus mocola, el virus tungeja, los lisavirus del murciélago europeo tipo 1 y tipo 2, el lisavirus del murciélago australiano, y recientemente 4 nuevas especies aisladas de murciélagos, insectoboros de Euroasia han sido propuestas. En los que tenemos el virus Araban, el virus Kahug, el virus Irkutsk, el virus del murciélago blanco del Cáucaso. Ahora les hablaré sobre la estructura. El virus de la rabia posee una forma característica de bala de 100 a 400 nanómetros de longitud y 45 a 100 nanómetros de diámetro. La superficie del virus consiste en una envoltura de doble capa lipídica que deriva principalmente de la célula hospedadora, donde se insertan espículas. La envoltura encierra una nuelocaxide helicoidal infecciosa de 30 a 35 vueltas. El genoma del virus de la rabia está constituido por una única molécula de RNA no segmentado de polaridad negativa de aproximadamente 12.000 nucleótidos. El RNA ha codificado 5 proteínas en el siguiente orden. Está la 3-NP-MGL5, la proteína N, componente principal de la nucleocápside, la fosfoproteína P, la proteína de la matriz M, ubicada por fuera de la nucleocápside y de la superficie interna de la envoltura. La glicoproteína G constituye las escupitales que se insertan en la envoltura, y la proteína L, polimerasa viral RNA dependiente. Las proteínas N, P y L constituyen los nucleóácidos. La asociación de esta con el genoma viral forma la ribonucleoproteína del virus. Las proteínas L y P actúan conjuntamente para desarrollar la actividad de polimerasa. Ahora la replicación. Luego de la absorción a un receptor celular, el virus penetra mediante la invaginación de la membrana celular hacia vesículas, donde se produce la remoción de la envoltura viral. La nucleocápside es entonces liberada hacia el citoplasma. La remoción de dicha envoltura activará el complejo polimerasa para iniciar los procesos de transcripción y replicación. Dado que el genoma viral es de sentido negativo, es decir, tiene una polaridad opuesta al RNA mensajero, el primer paso es la transcripción del RNA-M viral. Dicho proceso comienza en el extremo 3 y sigue un orden predeterminado: síntesis de una secuencia corta de RNA líder, seguida de los RNA-M de los 5 genes estructurales, en el mismo orden en el que se los detectó en el genoma. La transcripción de los diferentes RNA-M ocurre en una serie continua de eventos, con una polaridad de exhibir una frecuencia decreciente de un 30 a 40% en las sucesivas uniones genéticas, lo que produce un gradiente de producción de RNA-M de NPMGL. Este proceso transcripcional permite la posterior síntesis de las diferentes proteínas virales.
en proporciones diversas. El ensamblaje de las unidades que conforman la nucleópside inducirán al complejo polimerasa a ignorar las señales de determinación y procesamiento inherentes a la transcripción e iniciar la replicación viral. El proceso de replicación consiste en el desarrollo esencial de dos eventos. Uno, la síntesis de RNA polimerasa positiva, y dos, la síntesis de cadenas negativas utilizando como templado las cadenas positivas. Estas cadenas serán incorporadas a la progenie viral que se ensambla en el citoplasma. Ahora les hablaré sobre las propiedades biológicas. El virus de la rabia puede infectar a todos los animales de sangre caliente bajo condiciones experimentales, pero solo los mamíferos son hospedadores naturales importantes. Las especies que son reservorios incluyen a perros, zorros, chacales, coyotes, lobos, armiñas, comadres, hurones, tejones, mangostas y murciélagos. Muchas especies han sido infectadas experimentalmente con el virus de la rabia, incluyendo aves. Los roedores, tales como los ratones de laboratorio, se han utilizado ampliamente para el diagnóstico, ensayos de potencia de vacunas y estudios de patogenicidad. Desde los estudios de Pasteur, la cepa del virus rábico se han clasificado por sus características biológicas en virus calle y virus fijo. Los virus calle son cepas aisladas de animales infectados naturalmente, de alta patogenicidad al inocularse por vía intramuscular, que produce enfermedad al cabo de periodos de incubación variable y que se eliminan por saliva. Los virus fijos son cepas que luego de sucesivos pasajes en animales de laboratorio producen la enfermedad tras un periodo de incubación más constante. En estos hospedadores exhiben una patogenicidad reducida al ser inoculados por vía intramuscular, pero muy alta por vía intracerebral, y no se eliminan por saliva. Los cultivos primarios de riñón de hámster, perro, cerdo y de otras especies se utilizan para el aislamiento y propagación de cepas virus fijo y calle de la rabia. Ahora les hablaré sobre la inactivación por agentes químicos físicos. El virus de la rabia es inestable a pH menores de 3 o mayores de 11. Es estable durante muchos años a 70 centígrados o lifolizado a 4 centígrados. Es rápidamente inactivado por desecación, rayos ultravioletas y rayos X, luz solar, tinicidad, propiolactona, éter y detergentes. Ahora les hablaré un poco del cuadro clínico. El periodo de incubación de la enfermedad es usualmente entre 1 a 2 meses, pero puede ser inferior a 1 semana o prolongarse por varios años. Un 95% de los casos tienen un periodo de incubación menor a 1 año. La duración del periodo de incubación depende del lugar de la mordedura y su proximidad al sistema nervioso central, tipo y cantidad de virus introducida, y también la edad del hospedador y el estado inmune. Las bases para el diagnóstico que tenemos son que los antecedentes de mordedura por un animal. También tenemos la parestesia, hidrofobia y la que alterna con la calma. Y también tenemos las convulsiones, parálisis y saliva espesa pegajosa. En la rabia, el elemento que hay que conceder la mayor importancia es la profilaxia después de la exposición, antes de que aparezcan signos o síntomas. El médico debe sospechar la presencia de la enfermedad con base en su cuadro inicial. En esta situación aparece en la forma de una encefalitis atípica, con conservación relativa de la conciencia. A veces es difícil identificar a la enfermedad en etapas ulteriores a su evaluación clínica, cuando ha culminado en el coma. En un número pequeño de enfermos, el cuadro inicial es de parálisis flácida aguda. Se observan fases prodrómicas, urológica aguda y de coma que por el último culminan en la muerte a pesar del tratamiento intensivo. Tenemos los modos de transmisión. Los perros son el principal vehículo de transmisión de la rabia. En la mayoría de los países en desarrollo,
mientras que en muchos países industrializados la rabia es una enfermedad de los carnívoros salvajes con transmisión esporádica de la infección los animales domésticos, ¿verdad? La forma más frecuente de exposición es a través de la saliva del animal rabioso, saturada de virus, que se introduce en una mordedura o rasguño y muy rara vez por una lesión reciente en la piel o a través de las mucosas intactas. La transmisión de persona a persona es teóricamente posible, pero es rara y nunca se ha comprobado. En América del Norte, Asia y Europa se han modificado varios casos de transmisión de la rabia por trasplante de córnea y órganos sólidos o de vasos sanguíneos obtenidos de personas que murieron de una afección no diagnosticada del sistema nervioso central. Ahora les hablaré del periodo de transmisibilidad. Se le conoce con certeza los periodos definidos de transmisibilidad en huéspedes animales para el caso de los perros, gatos, hurones domésticos. Suele ser de 3 a 10 días antes de que aparezcan los signos clínicos. Rara vez más de 4, y durante todo el curso de la enfermedad se han observado periodos de excreción más prolongados antes de la fase sintomática, o sea, 14 días, con ciertas variantes del virus canino de la rabia en infecciones experimentales, pero son una excepción. Las excreciones de otros animales es muy variable. Por ejemplo, en un estudio, los murciélagos excretaron los virus entre 12 a 16 días antes de que se manifestara la enfermedad, mientras que en otros, las mordeduras, las mofetas excretaron virus al menos durante 8 días antes de iniciarse los signos clínicos. En general, en las evaluaciones de riesgo, en el mayor parte de los países, se ha supuesto un periodo de transmisibilidad de 10 días, con excreción incontinente que precede al cuadro clínico para perros, gatos, hurones y de 14 días para otros mamíferos, incluidos los seres vivos. Ahora les hablaré un poco del reservorio. Todos los mamíferos son susceptibles entre los reservorios y vectores importantes. Se encuentran canidos salvajes y domésticos como perros, zorros, coyotes, lobos y chacales, además de mofetas, mapaches, perros mapache, langostas y otros carnívoros comunes. Como los gatos en América del Norte, en los países en desarrollo, otros carnívoros comunes como en los países en desarrollo, los perros siguen siendo el principal reservorio. En México, América Central del Sur, hay poblaciones de vampiros y murciélagos frugívoros e insectos infectados. Entonces, en Canadá, Estados Unidos, Euroasia hay murciélagos infectados. En África, Asia y Australia, diversas especies de murciélagos frugívoros o insectos servitienen en la transmisión. Ahora les hablaré de la susceptibilidad. Personas expuestas a animales rabiosos en particular y técnicos veterinarios, trabajadores en control animal, investigadores de la vida silvestre, especiólogos, personas en el centro antivíricos, rehabilitadores, personas de laboratorio y de campo de trabajo con virus de la rabia u otros lisovirus, y viajeros que pertenecen temporalmente largas zonas de rabia epidemiológica. Todos los mamíferos son susceptibles en diversos grados, en el cual puede influir la especie y la variante del virus, así como ciertas características del huésped, edad, estado, salud y nutrición. Ahora les hablaré de las fases del desarrollo, de las fases que tiene. El desarrollo clínico de la rabia se puede dividir en 3 fases, ¿verdad? Entonces, la fase 1 es el periodo prodrómico, una fase neurológica aguda y un coma que precede a la muerte. Durante la fase prodrómica, que en general dura de 2 a 10 días, los síntomas iniciales son inespecíficos y consisten en malestar general, fatiga, cefaleas, anorexia, vómitos, fiebre, fotofobia, diarrea, mimialgias. Un 50% de los pacientes presentan dolor o parestesia en el sitio de mordedura
y este puede ser el primer síntoma específico de rabia. Ahora vamos con la fase 2. Los signos neurológicos iniciales pueden incluir interactividad, desorientación, alucinamiento, convulsiones, conducta grotesca, rigidez de nuca o parálisis. Los casos en los cuales predomina la hiperactividad se denomina rabia furiosa y el 17 al 80% de estos pacientes muestran signos prodrómicos de rabia, tales como la hidrofobia, ¿verdad? Entonces luego tenemos una fase 3, la rabia paralítica. Aparece en un 20% de los casos, en general asociada a la exposición a murciélagos hematófagos con rabia. Esta situación se observa con alguna frecuencia en espeleólogos. En la rabia furiosa, el periodo neurológico inicia después de 2 a 7 días con coma o muerte súbita. En la rabia paralítica, el desarrollo de la enfermedad es menos progresivo y algunos pacientes pueden vivir hasta 30 días sin cuidado intensivo, con un estadio final de 3 a 7 días en coma seguido de muerte. Los pacientes que reciben cuidados intensivos pueden sobrevivir por varias semanas. Ahora les hablaré un poco del diagnóstico diferencial. El diagnosticar la rabia puede ser una tarea difícil si no se cuenta con un antecedente de exposición a un animal y a veces la víctima no recuerda que haya ocurrido. Por ejemplo, a un murciélago. El cuadro inicial de la enfermedad suele ser muy diferente del de la encefalitis viral aguda, que se debe a otras causas como son la encefalitis con herpes simple. Un buen día, doctora. Mi nombre es María Dolores Salgado Hernández y voy a dar continuidad a lo que es el virus de la rabia. Como mi compañero venía hablando, a mí me toca hablar sobre lo que es los apartados de complicaciones. Vamos a comenzar hablando sobre las complicaciones. Vamos a mencionar lo que es una disfunción respiratoria, neuromuscular o del sistema nervioso central. Estas van a coincidir con lo que es la rabia. En pacientes con sospecha de rabia, se debe de iniciar lo que es un tratamiento que ésta descarte la enfermedad en el animal sospechoso, y esto exige entonces coordinar la atención según la probabilidad de que el paciente cumpla con lo que es el tratamiento, lo que es la disponibilidad de las instalaciones para ofrecer lo que es el tratamiento ambulatorio y hospitalario, así como la respuesta de los grupos locales de salud pública, como lo ofrece lo que es el Ministerio de Salud mediante lo que son unidades de salud. Entonces vamos a comenzar hablando también lo que es el pronóstico y lo que es el control, que son aspectos muy importantes. Vamos a mencionar que la rabia es una enfermedad, casi siempre es letal, aunque no se le puede evitar en todos los casos con el tratamiento apropiado, después de lo que es la exposición en el periodo incipiente de incubación. Se conocen lo que son 7 casos de supervivencia perfectamente comprobados, salvo que uno de los enfermos. En todos los demás se había aplicado lo que es una vacuna antirrábica desde antes que comenzara lo que es la enfermedad. Entonces, el único sobreviviente al que no se le había aplicado lo que es la vacuna anticuerpos neutralizante contra el virus de la rabia, este mostró lo que eran anticuerpos en la enfermedad en el suero y en lo que es la LCR, desde lo que es la fase inicial del trastorno. Muchos de los atacados con la rabia sabemos que fallecen en términos de días de presentar lo que es el trastorno, a pesar del tratamiento en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Vamos a hablar sobre lo que son aspectos muy importantes, lo que es el diagnóstico de laboratorio. Vamos a mencionar que están los antígenos de la rabia o ácidos nucleicos. Aquí se va a presentar lo que es el tejido infectado con el virus de la rabia. En la actualidad se identifican con mayor rapidez y precisión por medio de inmunofluorescencia o inmunoperexidasa, que utiliza anticuerpos monoclonales contra la rabia. Suele obtenerse lo que es una pieza de biopsia de la piel, de la nuca, de la línea de implantación de lo que es el cabello. Se puede utilizar preparaciones de impresión del tejido cerebral o tejido corneal. También un diagnóstico anatomopatológico definitivo de la rabia se puede basar en un hallazgo de lo que son los anticuerpos de Negri en lo que es el cerebro y en lo que es la médula espinal. Están muy delimitados, son más o menos esféricos con un diámetro de 2 a 10 micrómetros. Tienen una estructura interna distintiva con gránulos basófilos de una matriz esinófila.
Los cuerpos de Negri contienen anticuerpos de virus de rabia y se pueden demostrar mediante lo que es inmunofluorescencia. Tanto cuerpos de Negri como el antígeno de la rabia por lo general se detectan tanto en animales como en humanos infectados con rabia, pero es poco frecuente encontrarlos en los que son murciélagos. Se pueden utilizar los que son pruebas de transcripción acoplada a la reacción de la cadena de polimerasa. ¿Esto para qué? Para amplificar parte del genoma del virus de la rabia en el tejido cerebral fijado o no fijado, aunque es infrecuentemente como prueba diagnóstica. La determinación de la secuencia del producto amplificados permite lo que es identificar lo que es la cepa del virus infectante. También está lo que es aislamiento del virus. El tejido disponible se inocula dentro del cerebro en los ratones lactantes. La infección de los ratones produce lo que es una encefalitis y por ende la muerte. El sistema nervioso central del animal inoculado es analizado para buscar lo que es cuerpos de Negri y antígenos de la rabia. En los laboratorios especializados, estos inoculan líneas de celulares de hámster o de ratón para lo que es la multiplicación rápida de 2 a 4 días del virus de la rabia. Esto es mucho más rápido que el aislamiento del virus en los ratones. Un virus aislado se identifica mediante lo que es una prueba de anticuerpos fluorescentes con un antisur específico. El aislamiento del virus tarda de lo que es demasiado tiempo para ayudar a tomar una decisión con respecto si es conveniente lo que es administrar o no una vacuna. Está también lo que es el diagnóstico serológico. Los anticuerpos séricos contra la rabia se pueden detectar mediante pruebas de inmunofluorescencia. Tales anticuerpos se desarrollan con lentitud a personas o animales infectados durante el proceso de la enfermedad, pero rápidamente después de lo que es la vacunación. Con vacunas derivadas de células se producen anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo e en personas infectantes, pero no en respuesta a lo que es la vacunación. Hay que mencionar también que es bastante importante lo que es la observación en el animal. Todos los animales que se consideren rabiosos o con sospecha de rabia deberían de sacrificarse de inmediato. ¿Esto para qué? Esto para hacer lo que es un análisis de los tejidos neurales en el laboratorio. Otros animales deben retenerse para su observación durante lo que son 10 días si muestran algún signo de encefalitis, también rabia o algún comportamiento inusual que deberían demostrar lo que son estos animales. Deberán sacrificarse pero sin sufrimiento y analizarse los tejidos en lo que es el laboratorio. Si estos animales tienen aspecto normal después de 10 días, se debe tomar lo que es una decisión en forma individual, con la asesoría de autoridades de salud pública. Vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento. El tratamiento, vamos a decir que actualmente no se conoce lo que es un tratamiento establecido contra lo que es la enfermedad. Se han producido algunos fracasos terapéuticos con lo que es la combinación antivíricos, como la ketamina y coma inducido, que se utilizaron en sobrevivientes sanos, en quienes se detectaron durante el cuadro inicial anticuerpos contra el virus. Es importante solicitar la opinión de expertos, hay que tenerlo muy en cuenta, antes de prender ciertas medidas experimentales. Hay en algunos pacientes que posiblemente les convenga una estrategia paliativa. También hay que mencionar lo que es la patogenia y lo que es la respuesta inmune. El virus rábico penetra en el organismo mediante lo que es una inoculación de la saliva infectada a través de mordeduras o heridas preexistentes. Es de tener de mucha importancia que si hay una herida abierta, por ende, lo que es la saliva del animal podría penetrar tanto como si fuese una mordida, aunque también puede hacerlo a través de las mucosas, por ejemplo los ojos y la boca. La interacción del virus rábico con el receptor celular es un evento muy importante para la patogénesis, que se ha demostrado la interacción de proteína G viral con el receptor nicotínico de la acetilcolina. Asimismo, se ha observado la participación de otras moléculas tales como gangliósidos y fosfolípidos, moléculas de adhesión neural y de receptor de factor de crecimiento neural, con potenciales de receptores de virus. De estas interacciones surge lo que es la proteína G, que influye en la mordedura de la virulencia de la cepa infectante del virus. Puede ingresar directamente a las terminales nerviosas y aquí
replicarse en los tejidos musculares, donde aparece en un tiempo determinado que es por lo general suficiente para permitir la acción de lo que son los anticuerpos generados por la vacunación. Cuando estos anticuerpos no se eliminan la infección, el virus penetra a lo que es el sistema nervioso periférico, por lo que son los huesos neuromusculares, para llegar aquí en forma centrípeta a todo el organismo, incluyendo el sistema nervioso central y especialmente también a los que son las glándulas salivales, lo cual representa lo que es una fase inicial de infección y es importante ¿para qué? Para lo que es la transmisión de animal a otro o al humano. Los mecanismos moleculares de la patogénesis viral no están totalmente dilucidados. Varios estudios señalan que la glicoproteína G tiene un rol esencial en la patogenicidad. La neuroinvasividad viral, que está directamente, aunque no de todo modo excluyente, vinculada a dicha glicoproteína G de envoltura. Se ha observado también lo que son cepas que tienen sustitución de aminoácidos de arginina 333 de la glicoproteína G. Tienen un comportamiento patógeno o atenuado. Sin embargo, se desconoce lo que es el real valor de dicha mutación en lo que es el curso de la infección natural, ya que estudios realizados con estas cepas mutadas fueron ejecutados con varias cepas significativas atenuadas de virus in vitro. Ellos sugieren un carácter lo que es multigénico en la neuroinvasividad viral, habituándose propuesto a la expresión del gen L, como participe en lo que es la determinación de la neuroinvasividad. En la autopsia no es inusual lo que son las lesiones importantes del cerebro, excepto lo que es la congestión vascular de pacientes que mueren después del uso prolongado de la ventilación mecánica. También microscópicamente, como la patogenicidad producida por el virus de la rabia. Es descrita, como lo mencioné anteriormente, como una encefalitis que se presenta en los cuerpos de Negri. Lo que es el mecanismo del daño neurológico en la rabia, se dice que no se ha establecido con precisión aún. Se postula que la disfunción neuronal está asociada a una drástica inhibición de la proteína y a una alteración neuromuscular de transmisión vinculada a la expresión de proteína G. La respuesta inmune humana a la infección rábica natural es insuficiente. Se necesita lo que es una vacuna para prevenir lo que es la enfermedad. Los anticuerpos inducidos por la vacunación, particularmente aquellos con actividad neutralizante, tienen lo que es un rol importante en la defensa inmune contra la infección. La proteína G representa lo que es el único anticuerpo que induce anticuerpos neutralizantes y es capaz de conferir inmunidad contra el desafío de una infección de rabia letal. En síntesis, el neurotropismo de la neuroinvasividad y el deterioro de la función neural son las tres principales características de la infección por virus de la rabia. Sobre la epidemiología, podemos mencionar que la rabia se presenta en todos los continentes, con excepción de la mayor parte de Oceanía. Varios países están libres de la infección, sobre ellos Barbados, Jamaica, Uruguay y varias islas del Caribe y del continente americano como el Japón, Asia, Bulgaria, España, Gran Bretaña, Irlanda y los Países de Bajos, Portugal y varios países de Europa. La rabia, como lo mencionamos, en un principio se presenta en lo que es animales y por lo tanto la epidemia en la rabia humana está directamente relacionada con la epizotiología de la rabia animal. Los conceptos del vector de reservorio son específicos para esta patología y no son los mismos que se emplean en otras enfermedades. El término reservorio define lo que es una especie de animal susceptible que por sí misma sostiene lo que es la infección en un ciclo. Es la transmisión de la enfermedad a otra especie animal o humana. El vector y el reservorio son exclusivamente lo que son mamíferos y cada cierto tiempo y en regiones específicas del mundo determinan animales que pueden actuar simultáneamente contra vectores excretados del virus, como reservorios conservados de virus infecciosos, para fin de fallecer por la propia enfermedad. La conservación del virus por periodos largos de tiempo se explica como las fases de incubación prolongadas antes de desarrollar lo que es el cuadro clínico. El virus y el hombre y otros mamíferos de la región en donde existe circulación viral son víctimas de este virus y en este caso hospedadores finales de la enfermedad del mono.
Por esta razón es muy importante lo que es identificar las especies consideradas vectores y reservorios antes de evaluar los riesgos que corre el hombre y otras especies a los mamíferos. El reservorio y el vector de rabia difieren a lo que es una región a otra. Incluso en ecosistemas puede ser de una especie o dos especies las que actúan como responsables del mantenimiento enzótico de la enfermedad. La identificación de las especies que actúan como reservorio han avanzado considerablemente en la última década, gracias a lo que es la característica antígena de las cepas de los virus aislados en un amplio número de diversos animales. Los análisis de anticuerpos monoclonales, como lo mencioné, proporcionan una resolución de diferencias entre antígenos víricos suficiente para identificar la distribución geográfica de especies de muchas variantes de la rabia. También vamos a mencionar sobre lo que son los ciclos de la rabia. Hay que decir que hay dos ciclos de la rabia. Está lo que es la rabia urbana y la rabia selvática, que los vamos a describir por apartados. La rabia silvestre, vamos a decir que aquí intervienen varias especies de animales según el nicho ecológico. El virus permanece un enzótico y tiene dos formas: el aérea, mantenida por los quirópteros, y el terrestre, donde interviene una gran variedad de mamíferos silvestres. La rabia urbana, tiene como principal reservorio el canino, y la mayoría de los casos atribuye a esta especie. La infección se mantiene de forma episódica y ocasionalmente afecta a otros animales domésticos, por ejemplo lo que son los felinos y los porcinos. En áreas donde la rabia de animales domésticos no se ha controlado en forma adecuada, los perros son los responsables de la mayoría de los casos informados. Y vamos a hablar también de que el perro es responsable de un cierto porcentaje, del 65% de todos los casos con informes sobre el animal agresor. La rabia humana es transmitida por los perros, por lo que básicamente presentó esa reducción, disminuyendo 152 a 24 de los casos anuales. Los países se han encontrado lo que es erradicado, lo que es la rabia canina, la rabia silvestre, porque, por ejemplo, en nuestro país sabemos que cierto tiempo promotores de salud visitan lo que es la casa y se lleva lo que es un control de lo que es la vacuna a estos caninos. También vamos a decir que los murciélagos hematófagos o vampiros es un problema limitado en América Latina. Este es un dato muy importante también, de que afectan principalmente al ganado y producen la denominada rabia parasiante, que ataca principalmente a los bovinos, equinos, mulares. Esto en Argentina. Vamos a hablar también lo que es el diagnóstico. El diagnóstico clínico de la rabia puede ser realizado si se dispone de lo que es una historia de exposición y de los signos clínicos, los signos compatibles. Aunque la rabia humana es una enfermedad extremadamente rara en Argentina, la misma deberá de ser considerada como un diagnóstico posible de casos de encefalitis viral de etiología desconocida, especialmente en zonas endémicas de murciélagos hematófagos. Todas las muestras serán utilizadas para el diagnóstico de la rabia. Deben de ser consideradas infecciosas, deben de ser manipuladas en condiciones de bioseguridad adecuadas. Las muestras deben de ser congeladas en un hielo seco. No son enviadas inmediatamente, pues deben de ser conservadas en menos 24 centígrados o inferiores. También vamos a decir que para la técnica de inmunofluorescencia directa se realizan imprestas de tejido sospechoso y se enfrentan a lo que es anticuerpos antirrábicos marcados por inmunofluorescencia, como lo mencioné en lo que son las pruebas de diagnóstico. El diagnóstico también de la rabia no es difícil cuando existen antecedentes de que el paciente ha sido mordido por un animal. Generalmente cuando a la clínica llegan personas diciendo de que sí le mordió un animal, y ahí es donde se comienzan a hacer pruebas de diagnóstico. Y también porque se presentan lo que son los síntomas clínicos, hiperactividad e hidrofobia. Sin embargo, se dice que el 71 al 84% de los pacientes con rabia muestran antecedentes de posible exposición rábica. En ausencia de estos antecedentes de exposición o hidrofobia, hay pocos signos y síntomas que permiten diferenciar inicialmente la rabia de otras encefalitis virales, como las causadas del virus del herpes o arbovirus. En ocasiones, lo que es el tétano puede ser confundido con rabia, y aunque la rigidez muscular de aquel difiere en contracciones son más prolongadas,
en el líquido cefalorraquídeo. Es normal, es más difícil de diferenciar que la rabia paralítica. En otras patologías neurológicas paralíticas tales como la poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré y mielinitis transversa, como lo mencionaba mi compañero en el diagnóstico diferencial. Es particularmente difícil diferenciar lo que es la rabia clínica de una encefalomielitis post-vacunal, cuando el periodo de incubación lo que es corto y los síntomas del prodromo se sobreponen a la administración de las vacunas, o cuando los periodos de vacunación son prolongados. La vacunación se inicia de forma tardía. La aparición de síntomas compatibles con la rabia aparecen superpuestas a la aplicación de la vacuna. En general, la enfermedad de iniciación brusca y tiene como un antecedente lo que es la vacunación antirrábica, de 10 a 20 días antes del inicio del cuadro. Los exámenes son los de electroencefalograma con conjunto con análisis de virológico del líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar sobre lo que es la profilaxis preexposición humana. Vamos a mencionar que la vacuna antirrábica es uno de los métodos más importantes empleados para prevenir lo que es la rabia. Generalmente, como lo mencioné, son promotores los que llegan a casa por casa para llevar este control actualmente. Esto para prevenir las mordidas de personas entre animales. Por ejemplo, un animal que sea algo enojado puede morder a una persona y transmitir lo que es la rabia. Esto obviamente se va a evitar si el animal previamente fue vacunado. Las primeras vacunas en los seres humanos, como las desarrolladas por Pasteur para conejos infectados, se previene con lo que es el virus de la rabia. Estas vacunas producían lo que es una alta tasa de reacciones neurológicas. Esta vacuna fue desarrollada por investigadores chilenos también. Es de mencionar que es un dato muy importante los avances biotecnológicos, tales como la técnica de purificación, que han permitido la producción de vacunas menos costosas, como la vacuna purificada de células de Vero. A la fecha no existen evidencias que sugieran lo que es un fracaso, por la profilaxis puede ser causada por una variación antigénica del virus de la rabia. Los casos humanos de la rabia ocurridos a pesar de la vacunación fueron atribuidos a otros factores, tales como el cuidado inadecuado de la herida, ocasiones a fallos de la inmunoglobulina o demora de falla a seguir de procedimientos recomendados. Es muy importante también mencionar lo que es la profilaxis post-exposición. Aquí en la profilaxis post-exposición vamos a decir que, dado que no existe un tratamiento alguno para salvar una vida de una persona con signos y síntomas de rabia, la profilaxis post-exposición es una urgencia médica, hay que tenerla muy en cuenta, no una emergencia médica. Anualmente en Argentina se atiende a un promedio de 17.000 personas agredidas por animales. El tratamiento del cerebro de un ratón lactante sugerido sigue siendo un esquema clásico que se compone de una serie inicial. Vamos a mencionar también lo que son el tratamiento pre-exposición y los tratamientos post-exposición, según lo que menciona el MinSal. En el día 0 vamos a decir que corresponde a la fecha de la administración de la dosis vacuna y se debe colocar lo que es una dosis en el deltoides izquierdo o derecho y izquierdo y derecho simultáneamente. Y en el día 7, igual que en el día 0, se debe aplicar las dos dosis para determinar la aplicación de dosis de esfuerzo que se deben efectuar la titulación de anticuerpos. Aquí podemos ver un pequeño cuadro donde menciona lo que es la variable y vacuna cultivo celular, donde vamos a mencionar el volumen de la dosis de 0.0 milímetros. También el número de dosis, el de 0, 2 dosis, en el día 7, 2 dosis, también se deben de ser 2 dosis. Vía de administración mencionamos el deltoides, es decir, intradérmica, aunque también se menciona en otros apartados intramuscular. Y el sitio de la administración, deltoides izquierdo y deltoides derecho. Sobre el tratamiento post-exposición, aquí es de tener muy en cuenta esto, ya que aquí los directores y coordinadores, como se menciona, de los establecimientos deben garantizar lo que es la atención, generalmente cuando el paciente se presenta a una clínica, según la gravedad de la lesión de toda persona expuesta a la rabia. Se debe de tener lo que es la atención a la herida, obviamente. Se debe realizar lo que es un lavado energético con abundante agua, pero en nuestro medio sabemos que lo primero que hacen es matar al animal, que con eso, pero no. Primeramente hay que limpiar la herida con agua antiséptico, con detergente durante un periodo mínimo de 10 minutos. Esta medida debe de llevarse a cabo
lo que es lo más rápido posible. Se debe de evitar la pérdida de sangre o referido a un establecimiento de mayor complejidad si las lesiones ponen en riesgo la vida del paciente. Se debe de aplicar lo que es la vacuna del tétano y difteria para el adulto. Si no hay antecedentes de la vacunación antitetánica, aplicar lo que es una inmunoglobulina tetánica homóloga vía intramuscular y referir a lo que es el hospital de segundo nivel de atención. Y esta parte es muy importante, lo que son la accionar local de las heridas de posible exposición al virus de rabia, medidas recomendadas en todos los casos. Primeros auxilios. Primeros auxilios como procedimiento más eficaz de la protección es la eliminación del virus de la rabia en el punto de infección por métodos químicos o físicos, el lavado inmediato a chorro, con agua jabonosa, con un detergente o con agua sola. Un método recomendado en todas las mordeduras, inclusive las que no haya sido un contacto vírico rábico. Es una medida indispensable. Todos tenemos que saber que lavarse las manos al tocar un animal es necesario hacerlo. También aplicar alcohol, tintura o yodo, soluciones yodadas o compuestos de amonio cuaternario. En caso de que se haya empleado jabón para la herida expuesta, se eliminarán de todas las partículas que queden antes de aplicarle el compuesto de amonio cuaternario, pues el jabón neutralizará lo que es la actividad del virus. Acción inmediata efectuada por el médico o realizado bajo su supervisión. Se deben efectuar las siguientes acciones. Limpiar la herida según lo indicado en el párrafo anterior. Limpiar la herida con jabón, con yodo, etc. Aplicar el suero antirrábico instilado cuidadosamente en lo que es la herida o infiltrándolo anteriormente. Lo que es posponer la sutura de la herida. Aunque la realización de la misma es imperativa, se procederá a la aplicación tópica de suero antirrábico en la forma indicada. Administrar cuando estén indicadas las medidas de prevención contra el tétanos y otras infecciones distintivas a lo que es la rabia. Y lo que es el accionar específico es dependiente de la naturaleza del contacto animal en el momento de la exposición y durante la observación si se hubiera logrado lo que es la captura. Vamos a mencionar lo que son las medidas de ejecutar con el animal agresor. En el caso del agresor fuese un perro o un gato, dicho animal deberá de ser capturado. ¿Esto para qué? No para matarlo, sino para ponerlo en observación en un periodo de 10 días, periodo máximo, de cual si el animal hubiese sido eliminado el virus por la saliva al momento de la agresión, sería esos 10 días. Deberá exhibir signos de la enfermedad transcurrido dicho periodo. Si el animal permanece aún sin sintomatología compatible con la rabia, podrá asegurarse que no está rabioso. Al momento de la agresión, todo animal que haya mordido del que se sospeche de que está rabioso debe de sacrificarse y realizar un estudio de los tejidos, como mencioné anteriormente, por técnicas apropiadas por el laboratorio. Vamos a mencionar ya por último lo que es el control de la rabia. El control de la rabia, la mejor manera de proteger contra la rabia, contra zoonosis, es reducir el número de animales transmisores mediante lo que es la vacunación. Hay que tener en control a los animales domésticos, dado que el perro es el principal vector de la rabia en el hombre, debe dirigirse hacia dicho animal. Atención para los programas de control, los mismos que se basan en el planteamiento oportuno, la educación de la salud de la población, es la cobertura de vacunación apropiada y vigilancia epidemiológica y eliminación de los perros callejeros. Y con esto finalizaría lo que es mi exposición. Espero me haya dado a entender y muchas gracias por su atención.